Creo que cada domingo hemos hecho como un pequeño repaso de dónde estamos en la carta, así que vamos a empezar de la misma manera. Y como hemos visto hasta ahora, Efesios está dividido en dos partes. En los primeros 3 capítulos tratan sobre la verdad de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros por medio de Cristo, ¿no? Vimos en el capítulo 1 sobre cómo Dios, el Padre, nos escogió, ¿no? Nos ha adoptado como sus hijos, ha pagado el precio para redimirnos, como hablamos recién, a través de Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. También vimos cómo nos ha dado su Espíritu, los que creen en Cristo, como herencia, como garantía, como un adelanto, ¿no? De nuestra herencia futura en la eternidad. Y también vimos cómo Pablo tiene este deseo para la iglesia en Éfeso, que la iglesia crezca en su conocimiento de Dios, en su relación con Él, entendiendo también que el mismo poder, ¿no?, que resucitó a Cristo de entre los muertos también está en nosotros. El mismo poder también que actuó en nosotros para salvarnos, ¿no? Y sigue obrando en nosotros mientras seguimos a Cristo. Vimos, ¿no?, en el capítulo 2 que antes de conocer a Cristo estábamos en otra situación, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y Él, por su gracia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vimos que es no por obras, sino por medio de la fe, confiando en lo que hizo por nosotros. Entonces no somos salvos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo y confiando en lo que Él hizo por nosotros. Entonces nuestras obras no nos salvan, más bien Él nos salva por medio de Cristo y luego nos capacita ¿para qué? Para hacer buenas obras, para su gloria, ¿no? Y para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Y vimos también que este regalo, que es la gracia, que es la salvación, es el perdón, es la vida eterna, está disponible para todos, ¿no? No es solamente para los judíos, sino también Pablo habla de cómo la iglesia en Éfeso, hecho por los gentiles, ¿no? Personas que antes no sabían nada del Dios de la Biblia, ahora tienen acceso por medio de Cristo. Dice, de ambos pueblos hizo uno en Cristo. Y nosotros sabemos que este pueblo es, ¿qué? La iglesia. Y finalmente vimos cómo a Pablo le fue dado una tarea única, ¿no?, de llevar este mensaje, estas buenas noticias, el evangelio, a los gentiles, ¿no?, proclamando y enseñando cómo pueden ser salvos o salvados de su pecado y también ser incorporados en esta nueva familia de Dios, ¿no? Pueden recibir vida eterna por medio de la fe en Jesús. Y vimos que no hablamos la semana pasada de cómo Él recorrió por el mundo antiguo predicando este mensaje. Y en el momento de escribir esta carta, Pablo está preso, pero a pesar de sus circunstancias, ¿qué hace? Está animando a la iglesia en Éfeso y también los demás que recibieron esta carta. Se cree que esta carta también fue a otras iglesias, ¿no? Les anima a no desanimarse en la fe. Yo estoy preso, pero estoy bien, ¿no? Sé que esto es el plan de Dios para mí y que ellos también puedan seguir adelante creciendo en la fe. Y al final, la semana pasada terminamos, ¿no?, hablando del gran amor que Dios tiene para con nosotros y leímos que Dios es poderoso, ¿no?, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, es decir, en la iglesia, ¿no? Entonces, después de toda esta verdad acerca de quién es Dios, y también entender de lo que ha hecho para salvarnos y darnos una nueva vida, ahora llegamos a la parte práctica de la carta, ¿no? Como hablamos recién, la carta está dividida en 2 partes, ¿no? Esta parte sobre quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, estas verdades, y ahora llegamos a la parte, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo vivimos esta nueva vida que tenemos en Cristo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que Dios tiene para sus hijos?
para la iglesia, cómo debemos representarlo en este mundo. Entonces Pablo ahora en el capítulo 4 nos va a mostrar esto, ¿no? Que nuestra vida en Cristo es una vida que debe vivirse en unidad con nuestra nueva familia, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versículos y vamos a ir en partes viendo qué tiene Dios para nosotros en esta mañana. Capítulo 4, versículo 1. Y esto debe ser muy familiar porque son 2 versículos que memorizamos el mes pasado. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación o llamamiento con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces Pablo vemos acá que una vez más nos recuerda de su situación, ¿no? Que él es prisionero en Roma por causa de Cristo, y hace una transición, ¿no? Muy clara. Dice pues, o como dicen otras traducciones, por eso, ¿no? Se refiere a todo lo que acaba de decirnos en los primeros 3 capítulos. Está diciendo a la luz de todo lo que les enseñó acerca de Dios y cómo nos ha escogido, nos ha adoptado por medio de Cristo, nos ha salvado por su gracia, los ha hecho parte de su familia por medio de Cristo y la fe. Así es como deben vivir, ¿no? Él cambió nuestra identidad, ahora somos sus hijos, y esto también cambia la manera en que vivimos en este mundo como familia. Entonces en el versículo 1, ¿no? Vemos que Pablo les ruega o los exhorta, los anima a vivir de una manera digna de este llamamiento que han recibido. ¿Qué es este llamamiento? Este llamamiento se refiere a su salvación, ¿no? A la nueva vida espiritual que tienen en Cristo y su nueva identidad como parte de su familia. Entonces, como recién dijimos, ¿no? La pregunta que viene a nuestra mente es: ¿cómo vivimos esta nueva vida que tenemos? ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿No? Y tenemos la respuesta en los versículos 2 y 3. ¿No? Él nos da varias cualidades que describen cómo debemos vivir. Entonces, primero dice que con toda humildad y mansedumbre. Entonces, vemos al toque que la vida de la familia de Dios no está marcada por lo material, ¿no? El estatus, la raza, la edad o el nivel socioeconómico que vemos. Está marcado por el carácter, ¿no? ¿Qué es la humildad? Hablamos de esto la semana pasada. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y más en el otro. Y Sophie también la semana pasada mencionó, ¿no? Este pasaje en Filipenses 2, ¿no? Donde dice esto sobre la actitud o el carácter de Cristo. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, ¿no? Entonces ahí tenemos una buena definición de qué es la humildad, ¿no? No es pensar tanto en mí mismo, sino pensar en los intereses, los deseos, las necesidades de los demás. Entonces, la humildad tiene que ver con ¿qué? Con reconocer quién soy delante de Dios y también delante de los demás, ¿no? Aunque entendemos que es un privilegio ser considerados, llamados hijos de Dios, no debemos considerarnos superiores a nadie. No es porque, soy judío y tenemos las escrituras y nosotros tenemos este favor, este pacto con Dios, que nosotros somos especiales, ¿no? Delante de Dios somos todos iguales. Y si pensamos, ¿no? en la misma vida de Jesús, Jesús es superior a todos nosotros, ¿siendo qué? Siendo Dios. Y sin embargo vivió ¿cómo? Poniendo
nuestra necesidad de la salvación sobre su propia vida. Entonces, con mi familia de la iglesia, ¿en qué momentos me cuesta considerar a otros como más importantes? Es una pregunta para nosotros, ¿no? Cuando algo se hace de manera que no es mi preferencia, ¿cómo reacciono? ¿Cómo lo tomo? ¿Pienso en los demás o solo en lo que quiero yo, lo que necesito yo? Seguimos ahora la mansedumbre, ¿no? ¿Qué es la mansedumbre? Es poder bajo control. Poder bajo control, ¿no? Entonces, si pensamos en qué es la mansedumbre, es la expresión externa de la humildad. Bien, si la humildad tiene que ver con cómo entiendo a mí mismo en lo interior, la mansedumbre tiene que ver con, cómo reacciono delante de los demás. Es no responder con dureza, orgullo o agresión, ¿no? Es no imponerse aun cuando uno podría hacerlo, ¿no? Es tratar con suavidad, incluso al momento de tener que corregir, ¿no? Es interesante porque en el mundo romano la mansedumbre se veía como debilidad. De hecho, nosotros en inglés tenemos una frase, meekness is weakness, como la mansedumbre es debilidad, cuando en realidad es lo opuesto, ¿no? Es poder bajo control, ¿no? Y es interesante también porque hay una palabra que se usaba para describir a un caballo domado, ¿no? Un animal que tiene mucha fuerza, una fuerza impresionante, pero está bajo control. Nosotros fuimos a la plaza el otro día y había 2 caballos de la policía ahí, y Sion se acercó, pero por atrás, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces lo agarramos, pero vimos ahí la mansedumbre, ¿no? Este caballo tenía mucho poder para destruirlo, pero no lo hizo, ¿no? Estaba bajo control. Entonces, una pregunta para nosotros: cuando mi hermano o hermana me ofende, pensemos en un ejemplo. Cuando mi hermano me trata mal, cuando me ofende, ¿respondo con dureza o con suavidad y en amor? Seguimos, ¿no? Dice que es la cualidad que sigue. Paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar algo por largo tiempo. Entonces, asimilando estas 3 palabras, si la humildad regula cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y la mansedumbre regula cómo respondemos a los demás, la paciencia regula cuánto tiempo estamos dispuestos a seguir amando. Porque en la vida, en comunidad, va a haber diferencias, ¿no? De cultura, vemos una mezcla de culturas acá, de personalidad, de trasfondo, de madurez, ¿no? Y eso va a poner a prueba nuestra paciencia, seguramente. Cuando un hermano o hermana habla mucho, escucha poco, cuando alguien madura súper lento o frena el progreso de todos los demás, ¿somos pacientes? Si vamos a ser una iglesia unida, necesitamos someternos a la guía y el poder de Dios que está en nosotros por medio del Espíritu Santo. No es imposible reflejar el carácter de Dios sin Dios. No vemos esto vez tras vez en la Biblia, ¿no? De la paciencia que Dios tiene, ¿no? Para con su pueblo, el pueblo de Israel, y también para con nosotros, ¿no? Vemos que Dios hace algo increíble para el pueblo de Dios y 2 segundos después están desobedeciendo otra vez, ¿no? Y dice que Dios es un Dios que muestra que es lento para la ira y grande en misericordia. En tercer lugar, ¿qué vemos? Tenemos que ser humildes, vivir con mansedumbre, tenemos que mostrar paciencia, ¿y qué más? Bien, soportándonos unos a otros en amor. Entonces, para vivir con humildad, mansedumbre y paciencia, vamos a necesitar mucho amor, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer esto
a pesar de todas las diferencias que va a haber entre nosotros. Creo que Pablo quiere que pensemos en este llamamiento o vocación, todo lo que hemos estado viendo hasta este momento en la carta. ¿No? Leímos en el capítulo 2, voy a leer una sección, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, Dios no nos llama a amar como Él para que Él nos acepte, sino amamos como Él porque ¿qué? Él nos amó primero. Entonces, el mismo Dios que nos salvó, que nos dio vida nueva cuando estábamos espiritualmente muertos, es el mismo Dios al que tenemos que mirar para que nos dé el poder y la ayuda que necesitamos para amarnos los unos a los otros. Y finalmente en el versículo 3, ¿qué más necesitamos para vivir esta vida, nueva vida en Cristo, para vivir en unidad? ¿Qué más necesitamos? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, tenemos que esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces hay varias cosas que podríamos sacar de esto, pero yo veo dos que vamos a ver ahora. Primero, vemos acá claramente que el Espíritu Santo es la fuente de nuestra unidad, ¿no? La unidad del Espíritu. No la creamos nosotros, Él la produce. Y segundo, ¿qué es nuestra responsabilidad? Es guardarla, mantenerla, es preservarla, ¿no? En la paz que tenemos en Cristo. Entonces esto nos dice que va a ser un trabajo, ¿no? Nos va a costar a veces. Vamos a tener que esforzarnos, ¿no? Y en Efesios 2 vimos que Jesús, dice, es nuestra paz. Dice, y que por medio de su muerte derribó la separación que antes existía entre los judíos y los gentiles. Entonces, Jesús cuando murió no solamente estableció paz entre Dios y nosotros, no es solamente una paz vertical, sino también estableció paz entre nosotros, una paz horizontal, ¿no? Entonces, esto se debe reflejar en la vida de la iglesia, ¿no? Esta paz que tenemos ahora en Cristo se tiene que reflejar también en nuestras relaciones, ¿no? Si bien había cosas que nos separaban antes, ahora como iglesia, como familia en Cristo, Dios nos llama a preservar la unidad que Él estableció. Entonces, en estos primeros 3 versículos vemos muy claramente que la nueva vida en Cristo no es una vida individual, sino una vida en comunidad. No estamos llamados a vivir la vida cristiana solos, sino juntos como familia. Y Dios nos llama a vivir con ¿qué? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor, ¿no? Y eso requiere ¿qué? Esfuerzo. Pero no estamos solos en este llamado. Vamos a ver ahora en los versículos 4 a 6, vamos a ver que el Dios que nos salvó y nos llamó a la unidad es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha vivido en perfecta unidad desde siempre. Entonces Él es el modelo de cómo debemos seguir viviendo esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y Él también nos capacita para hacerlo. Entonces vamos ahora a leer los versículos 4 a 6, que dice, y quiero que prestemos atención, quiero que observemos, ¿qué es lo que observamos en estos 3 versículos? Porque algo se va a repetir y también vamos a notar algo importante. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Entonces, ¿qué es lo primero que observamos? Como ya mencionamos, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Notamos que Pablo otra vez más menciona la Trinidad, ¿no? Y también, ¿qué más observamos?
la repetición de la palabra uno o una, ¿verdad? Se repite ¿cuántas veces? 7 veces en estos 3 versículos, ¿no? Es un número en la Biblia que muchas veces expresa plenitud o totalidad o la perfección. Entonces el punto de esta sección es mostrarnos que la iglesia está llamada a reflejar a Dios, ¿no? Así como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han vivido en perfecta unidad desde la eternidad, también nosotros como iglesia debemos vivir en unidad como un solo cuerpo, ¿no? Judíos en este contexto y gentiles ahora son uno en Cristo. Entonces todos somos parte del mismo cuerpo. Todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Todos hemos sido redimidos por un mismo Señor, Jesucristo, ¿no? Hemos recibido salvación por medio de una misma fe. La fe en Jesús y su obra salvadora. Todos participamos de un mismo bautismo. No es que los judíos tienen un símbolo para representar esta nueva vida en Cristo y nosotros otro símbolo, ¿no? El mismo. Tenemos el mismo Dios y Padre que nos escogió y que nos adoptó como sus hijos. Él está sobre todos sus hijos, ¿no? Guiando, protegiendo, proveyendo, ¿no? Y también vemos acá que Él obra por medio de todos nosotros, todos los que creen en Cristo, dándonos propósito, ¿no? Dentro de su plan. Y también vemos que Él habita en cada uno de nosotros, ¿no? Por medio de su Espíritu. Entonces, creo que esta sección nos deja al menos 2 cosas importantes para considerar. Primero, como ya dijimos, ¿no? Nos recuerda que como iglesia estamos llamados a reflejar ¿qué? La unidad, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios trino que vive en unidad eternamente. Entonces mi pregunta es ¿cómo estamos en eso? Cuando alguien nuevo llega, ve amor, paz y unidad entre nosotros. Y segundo, así como si recordamos en el capítulo 1, ¿no? Recordamos que empezamos la carta con una serie de bendiciones espirituales que vienen por medio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá también vemos que dentro de esa unidad perfecta también existe diversidad. O sea, cada persona de la Trinidad cumple un rol distinto. Y esa diversidad no rompe la unidad, sino que la enriquece. Entonces la unidad de Dios es enriquecida por la diversidad de sus funciones. Entonces de la misma manera en la iglesia la diversidad es algo bueno y necesario cuando está sostenido por la unidad y el amor. Entonces esto nos lleva a la próxima sección, versículos 7 a 12, donde vamos a ver justamente esto, la unidad enriquecida por la diversidad. Vamos a leer ahora versículos 7 a 12. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, y acá tenemos una cita de otro pasaje en el Antiguo Testamento, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también él mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, hasta este punto, viene enfocándose en cómo debemos vivir la vida cristiana, ¿no? Y ha enfatizado que es una vida que se vive en comunidad y en unidad. Y ahora vemos a una transición importante. El versículo 7 que dice, pero a cada uno. Entonces,
el enfoque pasa de la unidad de la iglesia a la diversidad y particularidad de cada persona que forma parte de ella. Entonces, Dios, por su gracia, vemos acá, ha dado a cada miembro, a cada persona que está en Cristo, a cada creyente, uno o varios dones que deben ser usados para ministrar, cuidar y servir a los demás. Y después en los versículos 8 a 10, que a primera vista pueden parecer difíciles de entender, Pablo hace una referencia al Salmo 68, donde se describe a Dios como un rey guerrero, ¿no? Que ha vencido, ascendido, triunfado y ahora está repartiendo los despojos entre su pueblo. Y Pablo aplica esta imagen ¿a quién? A Cristo. ¿No? Él dice, Él descendió a la tierra, venció a nuestros mayores enemigos, el pecado y la muerte, y luego ascendió al cielo, desde donde ahora da dones a su pueblo, a nosotros, a aquellos que confían en Él. Entonces vemos acá que para que el cuerpo funcione en unidad, Dios nos ha dado algo. ¿Qué nos ha dado Dios? Dones espirituales. Y aunque hoy no vamos a profundizar mucho en cuáles son estos dones, o tampoco identificar qué don tiene cada uno, o sea, cada persona que confía en Cristo, lo importante es esto. Si sos cristiano, si confías en Jesús como tu Señor y Salvador, has recibido un don espiritual que debe ser usado para servir a otros dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para animar, para ayudar, para edificar a los demás. Entonces, estos dones, cuando se usan correctamente y en amor, fomentan unidad y madurez espiritual en la iglesia. Y vemos en el versículo 11, ¿no? Que algunos de estos dones identifican a personas que sirven como líderes, ¿no? Vimos que mencionan que apóstoles y profetas, estos son roles únicos para el fundamento de la iglesia. Si después quieren leer Efesios 2:20, habla de esto, que estos apóstoles y profetas sirvieron para establecer el fundamento de la iglesia y nosotros seguimos creciendo sobre lo que ellos ya establecieron. También se mencionan evangelistas que tienen un don particular para hacer ¿qué? Compartir el evangelio con otros. Y también mencionó pastores y maestros que han sido, o sea, personas que han sido capacitados para enseñar la palabra de Dios para que sigamos creciendo en la fe. Entonces vemos acá que los líderes tienen un rol especial dentro de la iglesia. ¿Cuál es su rol? Si tuvieran que describir o encontrar la respuesta en el versículo 12. ¿Qué es el rol del líder en la iglesia? Capacitar. Bien, ¿no? Capacitar a los santos para, dice, la obra del ministerio. Entonces Dios ha dado dones a los líderes. ¿Para hacer qué? Para equipar a los demás a hacer el ministerio, ¿no? Ayudándolos a identificar cuál es su don y también cómo utilizarlo para bendecir a los demás. Todo esto con el fin de edificar el cuerpo, ayudar a la iglesia a seguir creciendo, ¿no? Para que parezca cada vez más como Cristo. Entonces el cuerpo es unificado. La unidad es preservada y fortalecida y crecemos en madurez cuando cada uno usa su don para servir a los demás. Entonces, pensando en la aplicación para nosotros, no sé dónde estás en tu camino en la fe, pero tal vez esta sección no se podría aplicar hoy, ¿no? Porque si no estoy en Cristo, no formo parte de su iglesia y no tengo un don espiritual para servir específicamente en la iglesia, ¿no? Entonces tal vez tu paso de fe hoy es tomar ese primer paso, ¿no? De poner tu fe en Cristo y desde ese momento formar parte de su cuerpo, de la iglesia, ¿no? Pero para otros el siguiente
paso podría ser otro. Tal vez comprometerse con una iglesia local como esta, ¿no? Donde puedes crecer en tu fe, donde puedes también, como leímos, usar este don que Dios te ha dado para edificar a otros. Hoy, o sea, el día de hoy, esta iglesia que Dios se está formando acá en Urca, tiene seis miembros. Y tengo un documento que habla un poco más de lo que significa esto, si alguien quiere leerlo después. Pero después de leer y estudiar la Biblia, lo que creemos que significa ser miembro de una iglesia es, bueno, primero tengo que, como dije recién, estar en Cristo. Tengo que creer en Él, ¿no? No estoy en Cristo si mi fe no está en Él, ¿no? También vemos que en la Biblia que el bautismo está vinculado con esta nueva vida, ¿no? Es un símbolo, una expresión externa de mi fe interna, ¿no? Entonces estoy declarando públicamente a todos que yo creo en Cristo y yo lo quiero seguir. El bautismo no me salva, pero es un símbolo de que sí creo en Él y quiero seguirlo. Y también este documento habla de, es un resumen o da un resumen de lo que creemos como iglesia, ¿no? ¿Quién es este Dios que seguimos? ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo puedo conocer y entrar en una relación salvadora con este Dios? Y también una parte que habla del compromiso ahora que tengo con mis hermanos. Si ahora formo parte de una nueva familia, ¿cómo debo vivir? Cada uno de nosotros crecimos en un lugar donde teníamos responsabilidades, ¿no? Expectativas de nosotros de parte de nuestros padres. Entonces este documento habla un poco de, bueno, si ahora soy hijo de Dios, me identifico con Cristo, quiero seguirlo, quiero ser parte de esta familia, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿No? Entonces este documento es un resumen de, bueno, esto es lo que dice la Biblia, de cómo podemos tomar pasos prácticos de generar y crear y fomentar esta unidad entre nosotros. No crear, porque Dios la crea, pero preservar esta unidad, ¿no? Entonces, te invito a preguntarte, y si estás interesado después a revisar este documento, siéntanse libres. Pero te invito a preguntarte, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Es poner tu fe en Jesús? ¿Es expresar públicamente tu fe en Él a través del bautismo? ¿Es comprometerte con una iglesia local y comenzar a usar tus dones para servir a otros? Entonces te animo a considerar eso hoy. ¿Cuál es el próximo paso que puedo tomar? Vamos a leer los últimos 3 versículos, versículos 13 al 16. Voy a leer 11 para que podamos seguir con el flujo del texto. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Entonces, en esta última sección vemos que la norma de la madurez y la unidad a la que apuntamos como iglesia es ¿quién? Es Cristo. Él es la norma, no la niñez. Pablo hace un contraste claro entre lo que queremos alcanzar, un hombre maduro, conforme a la plenitud de Cristo, y lo que posiblemente somos, niños, sacudidos por las olas y llevados de un lado a otro. Entonces vemos un contraste entre un hombre, está en singular, un hombre unido, ¿no? Habla de la unidad, y niños, que está en plural, que refleja división, inestabilidad y individualismo, ¿no? No un cuerpo, sino muchos niños. Pensemos en nuestros hijos, ¿no? Los bebés, los niños pequeños, piensan principalmente en sí mismos, ¿no? Recién hablamos de la humildad. No están considerando a los demás ni lo que otros necesitan, ¿no? Todo gira en torno a lo que yo quiero. No son humildes, o sea, no quiero hablar mal de los niños, por eso somos padres para enseñarles, pero no son humildes por naturaleza, no son mansos ni pacientes, ¿no? Y además, como dice Pablo, son fácilmente influenciables, ¿no? Pablo describe a los niños como un barco sin control, ¿no? Llevado por el viento y las olas. De un momento están acá y otro momento acá, y inestabilidad. Está diciendo que la inmadurez espiritual produce inestabilidad. Y esa inestabilidad nos hace vulnerables ¿a qué? A falsas enseñanzas y al error, donde causa muchos problemas dentro de la iglesia, ¿no? Es interesante que Pablo se incluye, no sé si notaron eso, Pablo se incluye a sí mismo en este proceso. Dice, ya no seremos niños, ¿no? ¿Quién es Pablo? Él es apóstol, ¿no? Definitivamente más maduro que cualquiera que nosotros, y sin embargo reconoce que comparado con el estándar, que es la plenitud de Cristo, todavía hay áreas en las que necesita crecer. Hay inmadurez. Y eso nos muestra que siempre hay lugar para seguir madurando de este lado de la eternidad, ¿no? Todos estamos en camino. Hay lugares y áreas de mi vida donde hay inmadurez, como todos nosotros. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿en qué área necesitas seguir madurando espiritualmente? ¿Es en el amor? ¿Es en la humildad? ¿En la paciencia, como leímos recién? ¿En la obediencia? Y estos versículos también nos recuerdan que cuando somos salvos, ¿no? Cuando recibimos una nueva vida por gracia mediante la fe en Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. O sea, esa nueva vida comienza como la de un bebé espiritual. Es decir, comenzando siendo inmaduros y necesitamos crecer. Y el contexto, el ambiente que Dios ha dado para ese crecimiento es ¿qué? La iglesia. Una familia de la fe donde somos amados, cuidados, alimentados por Dios y también por nuestros hermanos. Entonces, un bebé no puede crecer solo, ¿no? Necesita ser alimentado, cuidado, guiado con amor. Y eso es exactamente lo que Pablo dice. ¿Cómo crece un niño? ¿Cómo pasa de reaccionar con berrinches a aprender a considerar a otros? La respuesta está en el versículo 15. ¿Quién lo ve? Bien. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, si vamos a crecer y madurar como un cuerpo unido que refleja a Cristo, necesitamos a otras personas a nuestro alrededor que nos aman, ¿no? Nos aman lo suficiente como decirnos la verdad y enseñarnos la verdad que necesitamos escuchar
incluso cuando no sea fácil. Y esta verdad que necesitamos hablar no es nuestra opinión, sino la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Siempre basado en lo que dice la Biblia. No es porque yo creo que es así, que tenés que cambiar esto. No, es qué dice Dios. Y vemos también tan importante como el contenido, la verdad, es la manera. Debemos hablar la verdad como en amor. Si realmente amo a esta persona, voy a estar dispuesto a ayudarle a crecer. Si realmente amo a mi hijo, no voy a dejar que siga haciendo cualquier cosa. Dice, bueno, sí, lo amo, no pasa nada. Si realmente lo amo, lo voy a corregir a veces. Tiene que ser instruido. Por eso nos necesitamos. Mi hermano puede ver cosas en mi vida que se tienen que arreglar, que se tienen que mejorar. A veces no lo veo con tanta claridad como mi hermano. Por eso lo necesito. Necesito que me diga, che, noto que me estás hablando mal de esta persona, eso no está bien. O noto que lo que sea. Pero necesito que este hermano que me ama me diga, che, por este lado no. Me está mostrando que me ama. Un pastor lo expresó de esta manera. Lo dijo así: la verdad sin amor es dureza. Te da información, pero de una manera que hiere. El amor sin verdad es sentimentalismo. Te apoya y te afirma, pero te mantiene en el engaño. ¿Vemos cómo necesitamos las dos cosas? Entonces vemos todo lo que hemos visto hasta ahora, nos vemos que tenemos una tarea muy grande, ¿no? Y a veces nos parece muy desafiante. Cuando juntás muchas personas que están en el proceso de madurar, va a haber dificultades, momentos de tensión, de conflicto, pero no debemos olvidar quién está a cargo, o sea, quién es el jefe de esta familia, ¿no? La cabeza del cuerpo, el que guía, el que gobierna a nosotros, ¿es quién? Es Cristo, ¿no? El versículo 16 nos dice que Él es quien finalmente produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. Entonces Él nos llama a actuar, ¿no? Nos da los dones y coloca a cada miembro donde debe estar para que el cuerpo funcione como Él quiere. Entonces esto nos dice que cada miembro cumple un rol importante, pero para que el cuerpo funcione correctamente, cada uno debe cumplir su parte, ¿no? Un cuerpo en el que algunos miembros no funcionan, no pueden desarrollarse como debería, ¿no? Imagínate un cuerpo con un brazo y una pierna que no están haciendo nada, están dormidos. ¿El cuerpo puede avanzar? No muy bien, ¿no? Entonces Pablo nos quiere dar esta imagen de la iglesia como un cuerpo. Para que el cuerpo funcione como debería, cada persona tiene que ser parte de esto. Entonces pensemos, una pregunta para seguir pensando hoy. ¿Qué paso de obediencia te está llamando Dios a dar hoy? A medida que damos estos pasos en fe, confiando en la verdad de su palabra, podemos estar seguros de que Él va a seguir obrando, formando y madurando a su iglesia como un solo cuerpo para su gloria. Entonces voy a dejarles con eso para seguir pensando hoy y vamos a terminar orando. Dios, gracias por tu palabra, gracias por este desafío que nos has dado, que es vivir en unidad a pesar de, como leímos recién, a pesar de la inmadurez espiritual que todavía existe en nosotros. Te doy gracias por esta familia que estás formando, te doy gracias por cada uno, por el amor que yo he experimentado, que yo he visto hasta ahora entre estos hermanos. Te doy gracias por cada uno y te pido que podamos mantener nuestros ojos en Cristo, sabiendo que Él es el jefe de la familia, Él nos guía, Él nos instruye, Él nos
corrige, y también tenemos la bendición de tener a otros hermanos en nuestras vidas que nos aman lo suficiente para decirnos la verdad en amor, que nosotros podamos recordar esto, que nos necesitamos los unos a los otros, que es un privilegio ser parte de tu iglesia, de tu familia. Ayúdanos a encontrar nuestro lugar dentro de este cuerpo que estás formando. Ayúdanos a ver necesidades y formas de poder servir a otros. Ayúdanos a ser sensibles a las necesidades que tenemos. Gracias por tu palabra, porque, bueno, por lo menos personalmente en mi vida esta semana me has desafiado a vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, ¿no? Y sabemos que con tu poder en nosotros podamos preservar esta unidad que tú creaste. Gracias otra vez más por este tiempo que podemos pasar en la casa de los Jackson. Gracias por su hospitalidad en abrir su casa, y seguimos adorándote con el resto de este tiempo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.